Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero, agradeceros la posibilidad de compartir este trabajo y también el que compartirán otros compañeros míos del Banco de España mañana. Para nosotros es un placer realmente estar en estas jornadas, compartir la investigación y también escuchar la vuestra, ¿no? O sea que desde ese punto de vista, agradeceros eh, lo que comentáis, la posibilidad de estar aquí, aunque sea en virtual, ¿no? El trabajo que voy a comentaros en los próximos 20 minutos es un trabajo en el que calculamos índices de lo que se llama incertidumbre sobre las políticas económicas. Ahora entraré en por qué hacemos esto. Para un conjunto de países de América Latina. En principio, este trabajo está centrado en los países de mayor tamaño, pues donde tienen presencia mayor, en particular la banca española, por eso estamos priorizando. Pero posiblemente esta área, en la medida en que, como veréis ahora, la metodología que utilizamos es lo que se llama análisis de texto, es un área de colaboración potencialmente interesante, ¿no? Si hay interés por parte de algún banco central, incluso de la Secretaría, que hagamos algún proyecto conjunto. El trabajo que voy a comentar es conjunto con dos colegas del Banco de España y ya existe una versión que está el vínculo ahí, aunque se ve muy pequeñito, como documento de trabajo está en la página web del Banco de España desde finales de julio. Bueno, el por qué nos interesa medir la incertidumbre. Yo creo que en un entorno de bancos centrales, cuando tomamos decisiones de política monetaria en tiempo real y otro tipo de decisiones de asesoramiento al gobierno, es evidente que necesitamos medir de alguna manera o aproximarnos a la incertidumbre. La incertidumbre afecta a la actividad económica en muchísimas dimensiones. eh, y bueno, afecta a todas las decisiones de inversión, de consumo de los agentes, afecta a todo tipo de implementación de las políticas. Cuando nos acercamos por primera vez a este proyecto, lo que queríamos medir era tener un indicador realmente de tensiones sociales y políticas en la región. Es cierto que el uso en tiempo real desde marzo en el mundo COVID, tanto de los índices que tenemos para España y países europeos, como para Latinoamérica, en tiempo real nos ha validado la necesidad y la utilidad de estos indicadores. Pondré luego un ejemplo de qué pinta tiene esto cuando miramos el periodo más reciente y también el periodo de tensiones políticas en algunos países que teníamos en mente. Desde el punto de vista digamos, del Banco de España, por decirlo así, claro, es interesante el análisis de la región en sí misma y también en la medida en que en que hay muchos vínculos económicos entre España y distintos países y el agregado. De manera que nos interesaba también tener estos índices para hacer un análisis de spillovers entre regiones. La medición de la incertidumbre es un fenómeno, es difícil, o sea, por definición, ¿cómo mides la incertidumbre? Necesitas alguna definición que te ancle. Y en la literatura económica, pues hay muchas alternativas. Están las alternativas posiblemente más tradicionales, que llevan más tiempo, que están más estabilizadas y que posiblemente dan resultados más de más amplio espectro, que son las vinculadas a volatilidad de mercados. Hay mediciones también en la literatura académica donde uno analiza la dispersión que hay entre la visión de los analistas. Cuando todos esperamos que las cosas van a ir en una dirección, podemos estar pensando que todos que va a ir muy mal, pero pensamos lo mismo. No hay incertidumbre, no hay desacuerdo en torno a esto. Cuando tenemos turning points en el ciclo económico arriba o abajo, cuando no sabemos si la evolución de la pandemia va a llevar a que haya recuperación, la recuperación sea rápida, la recuperación sea más pronunciada o no. Seguramente vamos a tener visiones muy diferentes, eso va a hacer que distintos analistas piensen de manera diferente, con lo cual ese abanico actúa también como un medidor de incertidumbre y hay trabajos académicos que miden esto desde el punto de vista de los analistas, de las empresas, etcétera. Hay otras aproximaciones más basadas en modelos y más recientemente se ha puesto bastante, digamos, de moda, aunque ha demostrado su utilidad, el cómputo de indicadores de incertidumbre de todo tipo a través del análisis textual. Esta es la literatura de Baker, Bloom y Davis y muchos otros trabajos. Ya entraré en detalles sobre esto, ¿no? Como decía antes, desde nuestro punto de vista, realmente hay algunos sectores que incluso desde el punto de vista económico, estas son dos noticias, podría haber puesto cosas ahora, ¿no? Pero el hecho de que la exposición entendida como relevancia en términos de spillovers para el sistema bancario, en este caso español,
de lo que pueda ocurrir en América Latina, pues es muy relevante. Y de hecho esto puede tener hasta efectos sobre el conjunto de la zona del euro en distintas dimensiones. El trabajo tiene mucho material, los que pueden mirarlo. El comentarista verá que es un trabajo relativamente largo, muchos anejos, porque hacemos muchos ejercicios. Voy a intentar fijar las ideas principales para intentar comunicaros más o menos qué es lo que hacemos y los principales resultados, y seguro que voy a dejar muchos temas abiertos que estaré encantado luego de contestar o tratar en la siguiente ronda, ¿no? Lo primero que hacemos, que es el objetivo principal, es medir, digamos, desarrollar estos indicadores de incertidumbre para un conjunto de países latinoamericanos. Y en esta primera aproximación que hemos hecho, nos centramos en 7, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela. En el foro en el que estamos ahora mismo estaremos encantados de colaborar si alguno tiene ese interés, porque la tecnología la tenemos bastante en marcha y realmente hay un elemento de conocimiento posiblemente nacional que es muy importante a la hora de hacer estos índices, como os contaré ahora a continuación, y que por supuesto nosotros no tenemos algo en colaboraciones que hacemos. En segundo lugar, con estos índices de incertidumbre vamos a responder una primera pregunta, que es la que os comentaba antes, que es qué efecto tienen el hecho de que aumente la incertidumbre, en sentido vago, ahora concretaré, sobre la economía española y si efectivamente esto es relevante o no es relevante. Que de repente aumente la incertidumbre en Brasil afecta a España. Bueno, ¿cómo o dónde, ¿no? Esto es lo que vamos a ver. Esto lo miramos de dos maneras. Uno, lo miramos a través de la valoración en bolsa de las empresas españolas, y ahí tenemos un experimento que es interesante porque tenemos empresas que están muy expuestas en el sentido de exposición a América Latina, y otras que no lo están, que no tienen intereses, tienen su negocio en España, en Alemania, pero no tienen negocio en América Latina. Y esta es la primera cuestión que miramos a través de los stocks. Y luego, además, vemos si efectivamente, además, esto tiene una repercusión macro, desde el punto de vista de PIB, exportaciones, flujos de inversión extranjera directa, neta, entre la región y España. Y luego pasamos a algo que es más tradicional en esta literatura, que es decir, bueno, si tenemos estos índices de incertidumbre que de alguna manera reflejan bien este aumento de incertidumbre o reducción de incertidumbre en los países a los que estamos mirando, esto debería tener información para saber cómo va qué ocurriría en las economías domésticas también, ¿no? Y este es un segundo elemento al que miramos. Lo pongo en este orden, como veréis ahora, porque en nuestra aproximación, basado en texto, vamos a estar mirando prensa española. Pues por eso, de alguna manera, primero pensábamos que esto nos podía servir principalmente para ver efectos en España, pero luego, como quedará claro, espero, en las próximas 2 o 3 transparencias, esto tiene bastante interés también desde el punto de vista incluso de las economías a las que estamos mirando, fuera de España. Por daros el ABC de estas metodologías de análisis de texto, la idea básicamente es mirar un conjunto de prensa, ¿vale? Es prensa, a fin de cuentas la prensa refleja o debería reflejar lo que la gente piensa, lo que los empresarios leen la prensa, los agentes leen la prensa, y la prensa forma algún tipo de opinión, y supuestamente, independientemente del posible sesgo que pueda tener un determinado periódico, la prensa debería reflejar lo que está ocurriendo. Tomando como datos, los datos son los periódicos, ¿no? Hay dos aproximaciones en la literatura de Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, que es la que se mueve en todo este entorno. Una es la supervisada y otra es lo que se llama topic modeling o no supervisada. No supervisada es, yo tengo millones de noticias de prensa y un algoritmo de inteligencia artificial busca cuáles son las ideas dominantes. Esto es, se habla de reestructuración de la deuda en Argentina, y entonces, si se habla mucho, esto me va a aparecer como el topic dominante, ¿no? Si miro la prensa deportiva, pues me va a aparecer, yo qué sé, pues Cristiano Ronaldo, o me va a aparecer Messi, me va a aparecer este tipo de cosas, ¿no? Esa es una primera aproximación que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Y hay una segunda, que es la supervisada, que es la que tomamos aquí, que es la que utilizan también en la literatura de referencia, la que está más estabilizada, que es que el investigador elige un conjunto de palabras que son representativas de un tema y entonces va a buscar en la prensa esas palabras. Entonces se lo pones un poquito más fácil, guías un poco el algoritmo para que te encuentre esto, ¿no? Pero es algo así como esto, es elegir unas palabras clave, esas palabras claves se las enseñas o las buscas en torno a millones de registros de prensa.
Estos índices de la familia EPU, como pongo aquí, son del tipo 1. Estas medidas son ahora muy estándar, muy populares. Hay una página web que es el policyuncertainty.com que mantienen estos académicos. Son gente muy top, publican todas las revistas mejores del mundo y tiene un montón de índices, ya veis, de distintos países. Este que pone aquí abajo, Spain New, pues este es nuestro, digamos, ¿no? Este lo hicimos, ellos nos pidieron que lo colgaran, ellos van de alguna manera incorporando todo el conocimiento en torno a estos temas y que refleja que hay una literatura muy activa y que además ahora con el COVID pues, se ha reactivado, ¿no? Dos aproximaciones para hacer estos EPUs. Uno, mirar a la prensa nacional. Entonces yo quiero mirar a Costa Rica, miro los periódicos de Costa Rica. ¿No? Quiero mirar a España, miro los periódicos de España. Esto es la aproximación habitual de los EPUs. ¿Vale? Todos estos que están en esta página web siguen esto. Elijo una serie de periódicos nacionales y hago estas búsquedas o esta selección de topics sobre los periódicos nacionales. Y luego hay una segunda aproximación, cuando quieres hacer comparaciones entre países, que es coger fuentes internacionales que son comunes a todos. Por ejemplo, hay un trabajo de David de Fucher y otros coautores del Fondo Monetario, la primera versión es del 2018, donde miran a 143 países. Claro, si yo miro a 143 países, tengo que intentar mirar fuentes de noticias que son comunes, ¿no? Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, ellos miran a la Economist Intelligence Unit, los reports y tal. En el ámbito de la ciencia política, Hannes Müller y otros coautores miran también a fuentes comunes y elaboran indicadores textuales, en este caso de conflicto, esto es de ciencia política, para un conjunto de países muy grande, pero sobre la base de fuentes nacionales, de fuentes internacionales, fuentes comunes, ¿no? Que permiten esa comparación. Si no, no sería posible ir a 190 países, seleccionar un periódico, 1, 2, 3 e intentar hacer algo que fuera comparable. En nuestro caso, nos vamos a ubicar en esta segunda pata de la literatura, ¿no? Que mira como a fuentes comunes. Esto tiene ventajas e inconvenientes, ahora pondré 2, 3 de ellas, ¿no? En particular, nos centramos en la prensa española. La prensa española presta mucha atención a América Latina, con lo cual hay secciones en los principales periódicos que miran y normalmente tienen un cierto reflejo, bastante reflejo. Miramos a los 7 periódicos principales, generalistas y económicos. A 7 países, como he dicho antes, la metodología es estándar y de alguna manera, mirando a un conjunto importante de prensa, dos cuenta que tenemos muchísimos registros. Vamos a mirar una muestra que empieza en el año 1997 y que llega hasta agosto del 2020 de periódicos. Estos son millones de noticias. El hecho de que la muestra de periódicos sea más grande, según demostramos en un papel que publicamos para el caso español, que es el índice que mostraba antes, es relevante. Esto es, el análisis de sensibilidad que uno en un trabajo de serie de tiempo haría por una muestra más larga o más corta. Sabemos que con muestras largas podemos tener más precisión que con muestras cortas. La muestra larga o la muestra corta en esta literatura es el montón de prensa que tengas, la cantidad de noticias a las que puedes mirar. Bueno, por avanzar rápido, básicamente montamos un índice mensual desde enero del 97, que es donde empiezan nuestras bases de datos históricas de periódicos, no tenemos antes, pero bueno, es una muestra bastante larga, bastante amplia, bastante grande, perdón. Y lo que hacemos es tener un numerador donde están las búsquedas, que ahora explicaré cómo son, y un denominador que es esas búsquedas que son sobre un país, incertidumbre, economía y términos de política económica, hay que normalizarla con el total de noticias que sobre ese país aparecen en esos mismos periódicos. ¿Por qué? Porque si no puede ser que en un momento concreto un país o un tipo de noticias toma más importancia y entonces veríamos un aumento en esos índices simplemente porque hay más noticias sobre eso. Entonces tenemos que normalizar. Las búsquedas son muy sencillas. Esto es, eliges un país, en nuestro caso Chile, eliges términos que tienen que ver con incertidumbre, donde veis unos asteriscos, puede ser incertidumbre, con plurales, femeninos, masculinos, economía, pues económico, economía, y luego términos que tienen que ver con economía, con política económica, política fiscal, impuestos, política monetaria, políticas cambiarias. Estos términos, son conjunciones que son de y. Tiene que haber términos de incertidumbre, tiene que haber términos de economía, tiene que aparecer el país y tienen que aparecer términos de policy. Todo tiene que aparecer a la vez. Si no se cumple una de las condiciones, esa noticia se deja fuera. Y luego hay maneras para limpiar, para asegurarse de que no está repitiendo, para asegurarse de que no está cogiendo noticias que son falsas. El tema lingüístico, y esta fue la razón por la cual hicimos el primero para España y nos animamos con Latinoamérica también, es muy importante. Y les pongo un ejemplo muy directo.
Cuando uno mira la literatura en inglés, escrita en Estados Unidos, y ves tax en español se traduce como impuesto. Pero impuesto en español puede ser el tax, puede ser la recaudación impositiva, pero también supone imponer. Por ejemplo, si un equipo de fútbol se impone a otro, se ha impuesto, eso también lo va a captar. Y uno podría tener, por ejemplo, si uno piensa en la Liga Española, lo siento, esto es lo que tiene, ¿no? El Real Madrid se ha impuesto al Barcelona, lo cual genera incertidumbre en el resultado de la Liga y puede tener efectos económicos en el mercado de fichajes. Esa noticia habría sido registrada como un sí. Entonces, por eso tienes que jugar con los femeninos, con los masculinos, con los plurales, con los siguientes. El impuesto tiene que ser el impuesto para que entre. Pero los temas lingüísticos son importantes en esta literatura. Hay muchas maneras técnicas de resolverlos. No voy a entrar en ello, no tengo tiempo. Pero es importante, es fundamental. No vale solo con traducir de otro idioma, con utilizar el Google Translator, que es fantástico, pero que nos puede llevar a muchos problemas. Hay algunos EPUs para algunos países, no para todos, para 2 o 3 países de los que utilizamos en la muestra, digamos, en la web, ¿no? en algunas publicaciones o preprints. Desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, por una parte tenemos índices estandarizados en el sentido de que tenemos una aproximación que es común, por tanto podemos comparar países o al menos podemos hacer análisis de sensibilidad. Tenemos una muestra de periódicos, esta es la muestra de datos, ¿no? Por decirlo así, que es mucho más grande, 7. Normalmente el trabajo habitual tiene 1 o 2. Jugamos con la riqueza del lenguaje versus las traducciones más mecánicas a veces. Y luego tenemos un foco en Economic Policy Uncertainty, en la incertidumbre sobre las políticas económicas, que es el primer interés que tenemos, ¿no? Esto nos evita, por tanto, evitamos palabras como guerra, terrorismo. Este tipo de términos aparecen en algunos de los índices disponibles, pero estos son más indicadores de conflicto, más que de economía política. Esto es importante también, ¿no? Este tipo de índices tienen una pinta como esta. Y lo fundamental, por eso decía que el componente nacional es fundamental, es importante para colaboraciones. Lo fundamental es, una vez que uno produce este tipo de índices, esto es el agregado para los 7 países, ¿vale? Hemos hecho una especie de popurrí ahí de 7 países. Lo importante es ser capaces de generar una narrativa. Esto es, cuando hay un pico, eso es lo que va a hacer un shock, pasó algo. Si hay un pico y no somos capaces de identificar que pasó algo realmente relevante, ¿no? Entonces tenemos que volver y ver dónde está el error. Pues hay mucho ejercicio de revisar noticias y de encontrar falsas señales. Esto es un trabajo muy time consuming, tremendamente time consuming. Para que tengáis una idea mucho más visual de qué pinta tiene esto, no sé si se ve bien las líneas, yo las veo un poquito tenues. Aquí básicamente lo que pongo es para los 7 países que cubrimos, si hacemos qué perfil ha tenido el índice desde enero del 2019 hasta agosto del 2020, hasta el mes pasado, que es el último dato que tenemos. También tenemos estos índices en semanal para hacer un seguimiento mucho más fino, pero esto no lo voy a mostrar aquí. 100 en enero, de manera que hay países, digamos, que tienen parten de un nivel de incertidumbre mayor que otros, normalizamos a 100 y vemos cuál ha sido la evolución. Por poner un ejemplo, estos que se disparan, tenéis a Chile. Chile, en noviembre, a final del año pasado, tiene el estallido de tensiones sociales y esto supone un pico. Este pico cae en la medida en que van entrando, digamos, discusiones sobre reformas, pero luego, en cuanto entra COVID, aquello repunta muchísimo. Las tensiones sociales también ocurrieron en Colombia. De hecho, Colombia tuvo también protestas antes a la primera parte del año. Esto es lo que ve esta especie de joroba que vemos aquí y también el salto del COVID. Perú es un caso más interesante desde el punto de vista de la dinámica que genera aquí, ¿no? Por toda la crisis política que ha tenido desde el 17, ¿no? Básicamente. Esto es lo que explica este aumento mayor que el resto, el aumento desde el principio del 19 y, por supuesto, todos tienen la jorobilla del COVID. Argentina creció muchísimo desde niveles más altos hasta las elecciones primarias, COVID, y luego con la reestructuración de deuda, programa del anuncio de un programa de fondo y tal, pues cayó la incertidumbre. Esta es la pinta que tienen este tipo de elementos. A veces hay picos que son intuitivos, otros que son menos intuitivos, y esto tiene el papel principal para generar confianza con estos índices es generar una narrativa potente y poderosa. Y la segunda manera de generar una confianza, generar confianza en estos índices es que cuando los confrontas con variables económicas, cuando aumenta la incertidumbre de acuerdo con estos índices, cuando tienes un shock de incertidumbre, ocurre lo que debe ocurrir en las magnitudes económicas. Esto es que cuando aumenta la incertidumbre, pues la valoración en bolsa de las empresas más expuestas al fenómeno
se ven más, que el PIB cae, que las exportaciones caen, etcétera, etcétera. De manera muy rápida, no voy a entrar casi en resultados, como decía antes. El primer ejercicio que os voy a mostrar de manera por encima es este foco, ¿no? El caso español de América Latina es interesante porque hay empresas que están muy expuestas a la región. Por ejemplo, el Banco Santander tiene casi un 40% de sus beneficios en 2019. Esto no es los tuvo en América Latina. El banco BBVA, que es otro de los grandes bancos, el 45% de su renta la hizo en México solamente. Entonces tiene más negocio en México que en España. Y así estas grandes compañías, Telefónica, Repsol, que es una empresa de petróleos, Mapfre, que es una aseguradora. Pero hay otras empresas también muy grandes, como en el índice de las grandes empresas, de las 35 grandes empresas multinacionales españolas, que no tienen ninguna exposición. Eso nos da un ejercicio interesante porque podemos ver si efectivamente nuestro índice afecta más a estas empresas que están más expuestas, como uno esperaría, y no afecta a las otras. Y esto es lo que voy a mostrar ahora. Bueno, hacemos unos modelos que son vectores autoregresivos. Tenemos muchos resultados, muchas dimensiones. En la parte econométrica tenemos bares mensuales, bares trimestrales. No voy a entrar en esto. Es una aproximación relativamente sencilla en la medida en que estamos expandiendo mucho en toda la parte de datos. Lo que hay aquí es la función de respuesta a un impulso. Esto es, cuando aumenta la incertidumbre, ¿qué le pasa a la valoración en bolsa, a la rentabilidad en bolsa? A la izquierda, las empresas, un agregado de las empresas que tienen exposición, que tienen intereses en América Latina. A la derecha, un agregado, el resto, las que no tienen intereses en América Latina. Y lo que veis es que lo que sale es que, esto no se ve casi, los numeritos son números negativos, es una caída. Que cuando aumenta la incertidumbre, cuando tengo un shock de incertidumbre, cae la valoración en bolsa de estas empresas, de este subíndice de empresas que están más expuestas a la región, mientras que el otro cae un poquito, pero no cae casi, prácticamente. Esto lo hacemos por países y cuando lo hacemos por países, resumimos, ahí lo que he puesto es este agregado de toda América Latina sobre agregados de España. Pero esto lo tenemos país, el matching de países con valores individuales. Entonces esto está luego hecho en individual. Y es lo que se resume aquí. Aquí lo que pintamos, lo que pinto es el efecto, como el que hemos visto antes, que es negativo, el efecto mayor de esa función de respuesta al impulso. Cada punto es una empresa en un país. Y entonces hacia la derecha, lo que estoy pintando es el máximo de esa función de respuesta al impulso. Esto me estaré cogiendo este punto que estoy marcando ahora, de aquí. Rojo significa que es estadísticamente significativo, relleno, vacío es que no es estadísticamente significativo. Y estoy poniendo debajo un eje que es el porcentaje de ventas que tienen estas empresas en América Latina. No tengo porcentaje de ventas para todas las empresas en todos los países. Y por tanto, por eso tenemos estas líneas verticales. Pero lo que ocurre es que cuanto más expuesto está el país, cuanto mayor es el porcentaje de ventas en la región, el efecto es mayor de la función de respuesta de impulso. Y todas aquellas que no tienen, básicamente son círculos vacíos. Esto es, no hay efecto. En segundo lugar, y paso por encima porque me ha parecido Randall, eso era ya la música de final, ¿no? De 3 minutos. Sí, esa era la última. No sé, te di una hace 2 minutos, pero no sé si se escuchó. No sé si... No te quise interrumpir para corroborarlo. Tal vez para los demás, por favor, tal vez cuando yo les ponga la musiquita esta, me hacen alguna seña para saber que sí la escucharon, porque no la quiero dejar ahí abierta y claro. distraerlos. Es mejor que te pongas la cámara y saludes así. Bueno, acabo rápido. En la parte macroeconómica están los resultados, luego seguimos. En la parte macroeconómica también, digamos, los índices de incertidumbre afectan a la parte, tanto al PIB español, hay spillovers, a través de las exportaciones, a través de la inversión extranjera directa, no me voy a parar. Y finalmente, el otro conjunto de resultados que hay en el papel, que son estos efectos propios en países de América Latina, también sugieren, y esto podemos entrar luego, sugieren que es importante, me voy a las conclusiones y acabo para cumplir la segunda llamada, aunque la primera no la oí, ¿no? También sugieren que estos índices son relevantes cuando uno mira incluso los desarrollos nacionales. Entonces, por resumir, lo que quería era simplemente fijar estas ideas. Uno, utilizamos esta aproximación basada en prensa española, pero la prensa española digamos que es relevante cuando uno mira estos países por los temas de exposición y de cobertura, no solamente por economía, sino también por vínculos sociales, de población. Hay mucha cobertura de la región, por lo tanto es adecuada. Dos, en primer lugar, digamos, si es prensa española, bueno, miramos a ver si hay spillovers en España y esto sale y además sale en la dirección en la que uno esperaría, las empresas más expuestas.
Sale también en agregados macro, no he contado nada, está en la presentación en el papel. Y por último, igual puede ser la discusión, puede a lo mejor decir algo más, también son relevantes cuando uno mira a América Latina, donde además estos elementos que he dicho al principio del lenguaje, de la cobertura de palabras, del número de periódicos, son relevantes cuando uno mira algunos aspectos de los índices. Y con esto ahora sí que termino. Muchas gracias y disculpad, Randall, por alargarme. Gracias, Javier. No, no hacen falta las disculpas. Más bien, perdón que no escuchaste la alarma y es una pena que la presentación es sumamente interesante, pero Daisy, tenemos una agenda que cumplir. Totalmente. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a don Juan Salvador Quiñones del Banco Central de República Dominicana para que nos presente sus comentarios. Saludos a todos. En primer lugar, Javier por la exposición ahora, porque la verdad es una investigación muy interesante y nosotros aquí en Dominicana tenemos algunos ejercicios similares. Permitiré, aquí está la presentación. Bueno, sigo rellenando un poco el tiempo. Nosotros hacemos algunos ejercicios similares y de verdad que nos llamó mucho la atención la metodología y también los resultados que encontraron en el paper. Ahora sí se ve. Ok. Sí. Los comentarios. En esta investigación nosotros vimos cómo los autores desarrollan un índice de incertidumbre para Latinoamérica. Luego, ya una vez teniendo este índice, investigan cuáles serían las implicaciones que tiene cambios en la incertidumbre de Latinoamérica sobre España, específicamente viéndolo a través de los mercados financieros, mediante la cotización de algunas empresas y a las variables macro, específicamente, en particular, al crecimiento del PIB. Una tercera parte que lo vimos en la presentación es que vemos entonces cómo la incertidumbre de Latinoamérica afecta a los mismos países de Latinoamérica. La verdad es que la estructura de cómo fue desarrollándose esta investigación fue muy buena, muy fácil de entender y con muy buenos detalles. Me voy a enfocar en la primera parte, en el índice de incertidumbre. Me llamó la atención de que este índice se construye utilizando, a pesar de que sea de países latinoamericanos, se utilizan solamente prensa española. Luego de que entendí el paper me di cuenta de que eso es una muy buena aproximación para tener una misma medida para todos los países. Eso me pareció algo muy, muy interesante hacerlo. Particularmente del índice, nosotros hacemos un ejercicio de incertidumbre laboral aquí en Dominicana, pero nos encontramos con un problema y es que al utilizar periódicos en español, tenemos la necesidad de traducirlos al inglés para poder entonces hacer los análisis de sentimiento. Y ahí en ese caso quisiera saber si ustedes, ¿qué diccionario ustedes utilizaban para este tipo de análisis de sentimiento? Si utilizaban un diccionario, si hacían eso mismo, que lo traducían a inglés las noticias, o tienen un diccionario en español para este tipo de análisis. Esa es la primera pregunta. Y una sugerencia, que es algo que nosotros hacemos en otro ejercicio de incertidumbre internacional. Ahí nosotros recolectamos información de diferentes fuentes de periódicos y luego, al construir el índice, podemos desagregarlo por diferentes bloques, 4 bloques en realidad. Y así podemos ver proviene esa incertidumbre. Más bien de que si vemos un incremento, podemos decir si es un tema de business o si es de un problema de político, si algo más bien de coyuntura, perdón, de algo, por un tema de precio de petróleo. Entonces, eso pudiese ser un valor, una pequeña continuación del trabajo que ustedes han hecho. Y la verdad es que es muy, muy, muy sencillo para poder determinar de qué tipo por dónde proviene la incertidumbre para cada uno de los países más entonces ya continuando, viendo ahora los impactos que tiene la incertidumbre en España, los autores comentaron sobre
sea, analizan el impacto de esta incertidumbre sobre las empresas que tienen relaciones en España. Y los resultados fueron conforme a lo que se esperaba. Entre mayor es la relación a Latinoamérica, mayor es el efecto que tiene esta incertidumbre. De esa sección realmente no tengo un comentario muy más allá de este pequeño resumen. Ahora, en cuanto a las variables macroeconómicas, sí me llamó la atención de que utilizaran el crecimiento del PIB para el análisis y no un indicador mensual de actividad. Usando un indicador mensual se pueden capturar el efecto de la incertidumbre, ¿sabes? A una periodicidad más alta, en el sentido de que si estamos agregando un trimestre, puede ser que en uno de ellos tengamos una incertidumbre muy alta y en el siguiente muy baja, y entonces se netea esa incertidumbre y ahí parece que no hay ningún impacto. Tal vez utilizando un indicador más desagregado de actividad se pueden recoger efectos más pronunciados de la misma. Y realmente hasta aquí serían mis comentarios. Otra vez reitero el muy buen trabajo que han hecho los autores y la verdad es que muchísimas felicidades por este trabajo. Gracias, Juan. No sé si Javier quisiera hacer algún comentario con respecto a lo que nos acaba de decir Juan, o si no, ya le doy la palabra a los demás participantes por si tuvieran dudas. Muy interesante, Juan. Realmente a los diccionarios, ¿no? O sea, aquí este índice lo hacemos, digamos, es supervisado, ¿no? Con lo cual, lo que hacemos es definir este conjunto de palabras con condiciones y lanzárselo a los millones de artículos, ¿no? Y ver en qué noticias se dan esas condiciones todas a la vez y hacer conteo, ¿no? Pero es cierto que esta otra aproximación de diccionario también es importante y realmente, efectivamente, normalmente lo tienes todo en inglés, ¿no? En el Banco de España, digamos, hemos elaborado 2 diccionarios. Lo digo, bueno, también aprovecho por si alguien lo quiere utilizar. Uno de términos en español. ¿En qué contexto? En el contexto de los informes. Por ejemplo, hay un documento reciente sobre el análisis de sentimiento en los informes de estabilidad financiera anual del Banco de España. El Banco de España, semestral. De hecho, el Banco de España publica 2 veces al año un informe de estabilidad financiera. Entonces, para analizar cuál es el sentimiento, esto es cómo se está comunicando el banco con el mercado, ¿no? con los agentes económicos, se generó, los autores de este trabajo hicieron un diccionario en español de términos de estabilidad financiera y se lo aplicaron a los informes. Este es el primero. Y el segundo es otro trabajo que tenemos pues con estos coautores que he trabajado con esta gente de equipo y algún otro, donde lo que miramos es el sentimiento de nuestros informes de proyecciones. Publicamos predicciones a corto plazo y a medio plazo. Y también elaboramos un diccionario. Entonces, estas referencias las puedo pasar si estás interesado, pero es un tema muy, muy relevante porque efectivamente al pasar del inglés con el Google Translator o cualquier cosa de esta, estás perdiendo muchísimos elementos, ¿no? Y esto es importante. Está bien, o sea, porque hay muchos trabajos, sobre todo las comparativas internacionales, el trabajo este trabajo que puse de la gente de ciencia política de Hannes Müller y todos estos, lo que hace es traducir, pero con Google Translator, ¿no? Las sugerencias otras las miraremos. La única posiblemente, en términos del índice de actividad mensual, es cierto que lo primero que queremos mirar es una cosa más estructural, ¿no? O sea, la mejor contabilidad que tenemos nosotros es trimestral. El PIB, no, las exportaciones, la inversión directa, extranjera directa, no la tenemos en otra frecuencia. Pero efectivamente, de cara a integrarlo más en la coyuntura, de hecho, utilizamos actualmente, no en el caso de los países LATAM, pero para el indicador que tenemos para España, utilizamos una versión que es semestral. Y esa versión, o sea, semanal. Okay. Es un índice semanal y ese índice entra en modelos de mixed frequencies donde sí que incorpora. Pero podremos utilizar un mensual de esto me lo he apuntado también. Muchas gracias por las sugerencias. Claro. Sí, realmente me gustaría muy interesante ese diccionario. Creo que podemos ponernos en contacto más adelante y comenzar esto. Muchísimas gracias. Fantástico. Gracias. Acá por lo pronto un compañero me comentó, por los que no sepan cómo levantar la mano, hay un botoncito con 3 botones, con puntos suspensivos, y le dan ahí aparece para levantar la mano. Es que seguro a mí, por ser moderador, no me aparece la opción de yo mismo levantar la mano. Entonces veo una levantada por acá, don Luis Ortiz, adelante. Muy buenos días, no sé si me escuchan. Sí. Bueno, sí, felicidades a don Javier Pérez, muy interesante ese análisis de sentimientos.
Usted dijo de que tienen un diccionario ad hoc para el informe de estabilidad financiera de España. Entonces mi consulta es que si han ido más allá y han hecho un estudio si ese mensaje de los informes de estabilidad financiera ha generado ciertos impactos o cambio en la gestión de riesgo en las instituciones financieras, no a través de una regulación ad hoc, sino más bien porque el mercado nota del mensaje en los informes de estabilidad que hay cierta asimetría de información y hay cierta información que el Banco Central conoce y eso mueve o hace que haya un cambio en la gestión de riesgo de las instituciones financieras, ¿no? Sé que hay un estudio de referencia en Chile donde ellos sí notaron que ciertos mensajes en el mercado de vivienda de parte del informe de estabilidad de su Banco Central generaron una reducción en el crédito a vivienda, dado de que el Banco Central advertía de que había ciertos incremento en el precio de vivienda que no era consistente con los fundamentales. Entonces eso provocó que el crédito a vivienda digamos que se desacelerara, ¿no? Entonces mi consulta es si hay estudios de esa índole en el caso del Banco Central de España. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. No, en este caso es un documento relativamente reciente pues de la primera parte de este año y en el que básicamente lo que hacen es generar el diccionario, que es costoso, digamos, con análisis de experto, con distintas rondas de comentarios, y una vez que tienen ese diccionario, miran efectivamente cuál es el sentimiento, el tono a lo largo del tiempo de estos informes. Pero claramente, pero en ese documento concretamente nos dan el salto a hacer, a intentar responder a la pregunta interesante que es la que tú planteas, ¿no? Que es ver efectivamente cómo esto afecta al sentimiento. En español, salvo este trabajo que mencionas, no soy consciente de que haya. Yo, la Universidad Federal tiene un trabajo en el que sí entra en esto, en inglés, y la Banca de Italia, si no recuerdo mal, también tiene, claro, en su caso es incluso más complejo, porque el italiano es un idioma, digamos, menos extendido. Ellos hicieron su diccionario en italiano y sí que dan este segundo paso. Pero claramente es algo que hay que hacer. O sea, una vez que tienes este diccionario y generas estos índices, tienes que enfrentarlos y plantearte además preguntas más finas como las que planteabas, ¿no? Digamos, el tipo de efectos asimétricos, la información privilegiada, digamos, si estás desvelando información, la segmentación de sectores, ¿no? Es fundamental. Pero en ese sentido no se aplica, ¿no? El otro diccionario de sentimiento más macro, digamos, lo que hacemos es enfrentarlo a las predicciones cuantitativas. Digamos, lo que hacemos es, nosotros publicamos previsiones desde no hace muchísimo, hace una década más o menos, pero evidentemente informamos sobre la situación de la economía desde hace muchísimo tiempo. Lo que miramos es este indicador de sentimiento desde los 90, de los años 90. Ese indicador de sentimiento se basa en los comentarios cualitativos, esto es, en la información cualitativa que el banco transmitía a la sociedad, y en un momento dado empezamos a publicar números, damos la visión cuantitativa. Y lo que vemos es que si un analista hubiera tenido un algoritmo de inteligencia artificial y hubiera mirado a estos informes con este diccionario, hubiera sido capaz de adivinar cuáles eran los números que nosotros íbamos a publicar en nuestras proyecciones cuantitativas. Este ejercicio sí lo hacemos ahí. Pero bueno, tomo nota de la parte de estabilidad financiera y a ver si lo hacemos o lo hacen.